Aguilar, Presente, ingeniero. Alcócer, Presente, ingeniero. Araúz, Presente, ingeniero. Araúz, Andrea, Presente. Un ratito. Solo un ratito. Araúz, Andrea, Presente. Barrio, Presente. Vano, Presente. Burgo, Presente. Camacho, Presente, ingeniero. Castro, Presente. Chino, Presente, ingeniero. Condori, Presente, ingeniero. Delgadillo, Presente, ingeniero. Son las 3 personas. Escobar, Presente, ingeniero. Flores, Presente, ingeniero. Gandarilla, Presente, ingeniero. León, Presente, ingeniero. Mamani, Valeria, Mamani, Valeria, Presente, ingeniero. Presente. Mamani, Liz, Presente. Panoso, Presente, ingeniero. Peña, Puro, Ramos, Rojas, Presente, ingeniero. Presente, Rojas, ingeniero. Saavedra, Presente. Presente, Torres, ingeniero. Saavedra. Torres, Presente, ingeniero. Vargas, Presente, ingeniero. Vega, Presente, ingeniero. Vilca, Presente, ingeniero. Aima Leni, Arriaga, Presente, ingeniero Arriaga. Claure, Presente, ingeniero. Calizaya, Calle, Presente, ingeniero. Machuca, Presente, ingeniero. Bazán. Presente, ingeniero. ¿Alguien más? ¿Alguien escribió la anterior semana? Bien. Bien, ahora vamos a hablar sobre el manejo que vamos a hacer ya en los silos. Habíamos mencionado que el grano, para ser almacenado, debería ser un grano sano, un grano limpio, por eso que al comienzo se realiza la limpieza, seco. También utilizamos nosotros las secadoras artificiales con ese objetivo. Y por último, el grano tiene que estar frío, decíamos. Esa operación lo vamos a realizar en los silos. Una vez que el grano pasa por la secadora y se enfría ese grano, a ver, ciérrenme sus micrófonos, por favor. Veo ahí que están echadas en su cama, etc. Bien. Apaguen su micrófono y su cámara. Bien, entonces decíamos, a ver, Arriaga. Bien, entonces decíamos que una vez
seco el grano, una vez que sale de la secadora, se enfría ese grano y mediante un sistema de transporte vamos a desplazar el grano de la secadora hacia los silos a través de la cinta transportadora. El grano va a ingresar a los silos por la parte superior. En la descarga de los granos dentro de los silos, por el tamaño de las partículas y la densidad de esas partículas, se va a acumular las partículas más pequeñas, se acumula en el centro del silo. Esta acumulación de partículas finas en el corazón del silo nos va a traer una serie de problemas si nosotros no lo sacamos esas impurezas. Decíamos que si tiene un alto porcentaje de impureza, se va a formar esta zona en el centro de los silos. Por tanto, el problema de la acumulación de estas impurezas es que cuando nosotros utilicemos aire para mantener la temperatura y la humedad de almacenamiento de los granos dentro de un silo, no lo vamos a poder hacer en el centro, en el corazón del silo, porque los espacios intergranulares van a estar llenos de estas partículas ligeras. Como el flujo de aire no va a pasar por esa zona, entonces va a haber proliferación de insectos principalmente. Posteriormente se van a multiplicar los microorganismos y el metabolismo de los granos va a aumentar por el aumento de temperatura y humedad dentro de los silos. Debido a eso, vamos a realizar una serie de operaciones en el manejo de nuestro silo. La primera operación es el descorazonado. Lo vamos a ver con esta gráfica. Una vez depositado entonces el grano dentro de un silo, esta parte central está llena de material fino. Es decir, estamos hablando de granos rotos, impurezas, ¿no es cierto? Una serie de impurezas, piedras, polvo, etc. Para eliminar entonces este material fino, lo que vamos a hacer es sacar este material. Vamos a sacar hasta un 3% del total del peso de grano que está en el silo, con este objetivo de poder sacar, una vez que ya tenemos acá nuestro grano, normalmente las descargas es por la parte central en los silos. Entonces vamos a evacuar todo este volumen de acá y ese grano que sale de los silos normalmente lo llevamos nuevamente al sistema de limpieza. Y vamos a retornar con ese grano limpio y lo vamos a colocar dentro del silo. Decíamos que el material fino que está en la parte central, en el corazón del silo, ofrece una mayor resistencia a la aireación, es decir, no va a haber un flujo de aire por esta parte, debido a que estas impurezas ocupan los espacios intergranulares. Si no pasa aire por acá, o pasa con menor flujo que lo necesario, entonces el flujo de aire que vamos a utilizar para enfriar, para mantener constante la temperatura y la humedad dentro del silo, va a ir por la parte periférica con mayor velocidad, es decir, con mayor caudal. Y esta zona central, al no haber el caudal adecuado de aire,
Entonces van a proliferar principalmente los insectos. Posteriormente, al aumentar la humedad, proliferan los microorganismos y también los granos. Va a haber un mayor metabolismo de los granos, va a respirar en mayor grado los granos, a mayor temperatura y mayor humedad. En los centros de acopio contamos también con desparramadores. Desparramar el grano de manera más uniforme dentro de los silos. La siguiente operación es difícil. Siempre vamos a tener en la parte central de los silos una mayor altura que en la parte periférica. Como vamos a meter aire por acá, y no solamente podemos utilizar aire, sino cuando aparezcan los insectos, vamos a aplicar los insecticidas dentro del silo. Y esos insecticidas, como el aire, van a pasar a través de los espacios intergranulares para matar, en este caso, a los insectos. Entonces, esa operación no la vamos a poder realizar si tenemos una mayor altura de grano en el centro que en la periferia. Entonces, una vez que eliminamos las impurezas de la parte central, lo que hacemos es nivelar el grano. Van a ingresar dentro, acá tenemos entradas de hombre, ingresa una cuadrilla de personal y con unas palas lo vamos a nivelar el grano dentro del silo. También es importante no sobrellenar el silo con el grano. ¿Qué problemas podemos tener cuando sobrellenamos el silo con grano? De manera permanente, en los centros de acopio vamos a realizar los monitoreos. Es decir, vamos a hacer una inspección de nuestro grano almacenado. Y para inspeccionar el grano, tiene que haber en la parte superior un espacio para que, como hay una entrada de hombre, los trabajadores van a ingresar por acá y acá tiene que haber un espacio donde ellos puedan circular. Y normalmente el sistema que vamos a utilizar de aireación es introduciendo aire por la parte inferior y va a salir por la parte superior a través de estos sistemas de ventilación. Entonces, con ese tipo de operaciones, el grano que más se deteriora está en la parte superior, está en esta zona. Entonces, para inspeccionar el grano, se ingresa dentro del silo y vemos acá el estado físico del grano. Si esto está prácticamente lleno, no vamos a poder inspeccionar entonces ese grano, no vamos a hacer el monitoreo. Y por otra parte, vamos a ver de que encima de estos techos vamos a utilizar unos sistemas eólicos para poder sacar el aire de la parte superior, solamente de la parte superior. Por tanto, esa operación no lo vamos a poder también llevar a cabo si nuestro grano está sobrellenado. Tiene que haber siempre un espacio en la parte superior. Ese problema que tenemos en los silos es debido
a las temperaturas, ¿no es cierto?, externas. Normalmente este techo se calienta y nos va a crear problemas en esta parte superior. Para eso tenemos ese sistema eólico donde vamos a hacer recircular aire en la parte superior. Si no recircula el aire, también vamos a tener problemas de grano dañado en la superficie interna del silo, es decir, pegado a las paredes laterales. Aquí va a aparecer granos atacados por hongos. Aquí podemos ver en esta gráfica un silo completamente lleno. Entonces esta es la entrada de hombre. Fíjense que no van a poder entrar el personal acá para hacer el monitoreo. Esta parte tiene que recircular el aire para mantener en mejor forma el grano en la parte superior. Bien, vamos a hablar ahora del sistema de aireación. El proceso de aireación consiste en el movimiento forzado que vamos a hacer del aire ambiente a través de la masa de grano. Con este sistema de aireación vamos a mantener la calidad física de los granos. ¿Qué perseguimos con el sistema de aireación? Primero, mantener lo más bajo posible la temperatura del grano. Si controlamos la temperatura al interior de nuestro silo, el proceso de crecimiento de insectos va a ser controlado, es decir, a bajas temperaturas, principalmente a temperaturas menores a 17 grados centígrados. Los insectos no van a morir, pero su metabolismo de los insectos es muy lento. Es decir, no se van a multiplicar por debajo de 17 grados centígrados. Es decir, con la temperatura lo que vamos a hacer es controlar su actividad metabólica de los insectos. Lo mismo de los microorganismos. A bajas temperaturas disminuye la actividad metabólica de los microorganismos. También de los granos que se encuentran almacenados. Decíamos que los granos son seres vivos, respiran. Pero esa respiración, esa actividad metabólica de los granos, va a disminuir en función de la humedad y la temperatura dentro de los silos. Entonces lo que queremos es controlar la temperatura al interior de nuestro silo. Y lo vamos a hacer con un sistema de aireación. Vamos a meter un aire ambiente a temperaturas inferiores a la temperatura a la cual se encuentra el grano. Y si no tenemos esas condiciones de aire, vamos a tener que utilizar un sistema de refrigeración. Eso hacemos nosotros en nuestro silo. También cuando se encuentran almacenados los granos en un silo, por efecto de cambios de temperatura ambiente y de estación, es decir, no es lo mismo almacenar en invierno que en verano, esos cambios de temperatura y de humedad del medio ambiente nos van a originar un desplazamiento de la humedad dentro del silo. Y esos desplazamientos de la humedad y la temperatura, va a haber gradientes de temperatura y sobre todo gradientes de humedad dentro de nuestro silo.
Para evitar esa gradiente, esa migración de la humedad al interior del silo, vamos a utilizar el sistema de aireación, es decir, para evitar de que se formen los focos de infectación. Si nosotros no hacemos recircular aire al interior de los silos, se van a presentar focos de infectación. Y en esos focos de infectación se van a multiplicar rápidamente los insectos, los microorganismos, y hasta se puede carbonizar nuestro cereal. Entonces lo vamos a controlar. Tenemos un sistema de termometría que vamos a colocar al interior de nuestro silo, es decir, vamos a colocar termocuplas, que son los medidores primarios de temperatura, en diferentes puntos de nuestro silo y poder conocer el estado de calidad de nuestros granos en función a su temperatura y humedad. Entonces, esas termocuplas van a medir la temperatura en diferentes puntos de la masa de grano dentro del silo. Y con esa medición de temperatura vamos a observar si existen esos focos de infectación. ¿Qué operaciones vamos a realizar con el sistema de aireación dentro de los silos? El principal objetivo es enfriar nuestros granos dentro del silo. Sin embargo, no solamente vamos a enfriar los granos, sino muchas veces en los centros de acopio tenemos granos húmedos. Por ejemplo, cuando recibimos un grano en el centro de acopio y ese grano no va a ser introducido inmediatamente al sistema de secado, porque no tenemos capacidad para poder secarlo. Normalmente cuando se limpia un grano, antes de llevarlo a una secadora, lo llevamos a unos silos pulmón en función a su humedad del grano. Y ese grano, por lo general, tiene una alta humedad. Inmediatamente que lo depositamos en esos silos pulmón, a esos granos húmedos, inmediatamente tenemos que airear. Esos silos pulmón tienen diseñado unos sistemas de agitación, perdón, un sistema de aireación con mayor caudal de aire que evite que la temperatura aumente dentro de esos depósitos, dentro de esos silos pulmón, debido a que el grano se encuentra con alta humedad. En unas horas se va a deteriorar ese grano, es decir, el metabolismo es mucho mayor de los granos y por supuesto de los insectos que le acompañan al grano y que aumenta rápidamente la temperatura en esas condiciones. Por tanto, tenemos que utilizar aire, ¿no es cierto?, con mayor caudal en ese caso. Sin embargo, en nuestro medio, muchas veces no podemos hacer esa operación. Tenemos necesariamente que utilizar el sistema de refrigeración para controlar la temperatura de esos granos húmedos. Y decíamos que también es importante evitar los focos de gradientes de alta humedad y temperatura al interior del silo. Es decir, vamos a mantener siempre el grano a la misma temperatura y a la misma humedad. Muchas veces esos focos de infectación tienen, por ejemplo, 2, 3 grados
de temperatura mayor a la temperatura promedio en el silo. Entonces, para uniformizar esa temperatura y esa humedad, tenemos que utilizar también el sistema de aireación. Uno de los factores más importantes en los sistemas de aireación es conocer el caudal específico. Para conocer el caudal específico, que nos entrega una ventiladora, tenemos que conocer el caudal total. Es decir, cuando ustedes vieron en las operaciones unitarias los diferentes tipos de ventiladoras que se utilizan en la industria alimentaria, ustedes hicieron unos cálculos, ¿cierto? Tienen que conocer la potencia del motor que mueve las ventiladoras, el tamaño de las ventiladoras, es decir, el tamaño de las aspas de la ventiladora, la velocidad con la cual se está rotando esas aspas en revoluciones por minuto, el caudal que nos está entregando, el caudal total, a eso me refiero, caudal total de la ventiladora, la velocidad de esa ventiladora, y con esos datos podemos determinar el caudal específico que va a ingresar dentro de la masa de grano. Ese caudal total que nos entrega una ventiladora lo vamos a dividir entre el peso del grano almacenado. Cuando ustedes hicieron los cálculos, ¿no es cierto?, de las ventiladoras, seguramente el ingeniero Lapaca, cuando hablaron de las ventiladoras, ustedes utilizaron unidades inglesas, que es lo que normalmente se utiliza, es decir, la presión estática se mide en pulgadas de agua. El caudal en pies cúbicos por minuto. La velocidad de la ventiladora en revoluciones por minuto. El consumo de energía, es decir, la potencia del motor, normalmente lo hacen en caballos de fuerza, en HP. Esas son las unidades inglesas que utilizaron tanto para los cálculos de las ventiladoras como para el diseño de las ventiladoras en operaciones unitarias, porque las curvas que seguramente han manejado para esos cálculos están en esas unidades. Nosotros vamos a manejar las unidades internacionales, es decir, la potencia, vamos a hablar en watts, el caudal de aire en metros cúbicos por segundo o por hora. En este caso, por ejemplo, este caudal total es en metros cúbicos por minuto. Son unidades internacionales. Y la presión estática, vamos a hablar en pascales. Esas son las unidades internacionales. Pero si ustedes tienen, como en las operaciones unitarias, tienen los datos en unidades inglesas, fácilmente lo pueden convertir a estas unidades internacionales que nosotros vamos a manejar. Entonces, en este caso, el caudal de la ventiladora es en metros cúbicos por minuto. Al dividir por el peso del grano almacenado, vamos a tener el caudal específico, metros cúbicos por minuto por tonelada. Por ejemplo, allá en su pantalla tiene un dato del caudal de una ventiladora que va a ser utilizada en un silo de 100 toneladas.
Entonces, el caudal total que nos entrega la ventiladora es de 10 metros cúbicos por minuto, dividido entre las 100 toneladas que se encuentran en el silo. Vamos a tener un caudal específico de 0,1 metros cúbicos por minuto por tonelada. Ahora, ¿cuál es la importancia de este caudal específico? Ya lo vamos a ver. También el cálculo lo podemos hacer para un silo donde se encuentra almacenada 200 toneladas de grano. Si es la misma ventiladora y nos proporciona 10 metros cúbicos por minuto, al igual que esta de acá, dividimos entre 200 toneladas y vamos a tener el caudal específico. Bien, ¿para qué nos sirven estos caudales específicos? En los sistemas de aireación es para utilizar esta tablita de acá. Decíamos que en un silo vamos a realizar la aireación principalmente para enfriar grano seco. Es decir, una vez que nosotros secamos grano, ese grano está limpio, está seco, lo llevamos a los silos y vamos a enfriar ese grano, vamos a mantener su temperatura de tal manera que la temperatura dentro de los silos sea 17 grados centígrados o menos, para que los insectos ni los microorganismos, ¿no es cierto?, puedan proliferar y también controlar el metabolismo de los granos. Si nosotros vamos a enfriar entonces grano seco, el caudal específico que necesitamos para esa operación es entre 0,05 y 0,25 metros cúbicos por minuto por tonelada. Básicamente nos vamos a mover en este caudal específico de 0,1 metros cúbicos por minuto por tonelada. Es decir, es un caudal específico bastante bajo en esa operación. Y eso es lo que normalmente hacemos en los silos. Por ejemplo, habíamos hecho un cálculo acá de caudal específico. Y el resultado era que el caudal específico, en este caso para este silo, con esta ventiladora, teníamos de 0,1 metros cúbicos por minuto por tonelada. Nosotros nos fijamos en la tablita, estamos hablando de que esa ventiladora nos sirve para enfriar un grano seco dentro de los silos. Este dato, si bien esta ventiladora, ¿no es cierto?, es más pequeña para esta cantidad de grano, pero se encuentra dentro de ese intervalo, entre 0,05 y 0,25. Es decir, la ventiladora va a servir para este silo con 100 toneladas y también para este silo de 200 toneladas. Si solamente necesitamos aire para enfriar grano seco. Es decir, el caudal específico nos permite a nosotros conocer si esa ventiladora es adecuada para la operación que estamos realizando. Si queremos nosotros enfriar el grano seco, es este el caudal que vamos a utilizar. El caudal específico del aire que nos proporciona la ventiladora. Ahora, si el objetivo no es enfriar grano seco, el objetivo ahora es el acondicionamiento del grano. Es decir, tenemos granos que tienen diferente humedad y diferente temperatura. Queremos nosotros uniformizar la humedad de los granos, reduciendo entre 1 y 2% de humedad, o también gradientes de temperatura de 2-3 grados centígrados. En ese caso, nuestra ventiladora tiene que darnos un mayor caudal específico.
es decir, nos va a proporcionar un mayor caudal total y nosotros en base a la cantidad de grano que estamos almacenando, como en estos dos ejemplos, vamos a conocer el caudal específico. Ese caudal específico es entre 0,25 y 0,5 metros cúbicos minuto por tonelada. Es decir, cada tonelada de grano va a pasar un caudal en un minuto en este intervalo. Entonces, estas ventiladoras tienen que ser más grandes, ¿no es cierto?, que estas de aquí. Es decir, vamos en el diseño, en la selección que ustedes han hecho, que les ha enseñado el ingeniero Lapaca. Primero que les ha enseñado a diseñar los equipos, ¿cierto? Y después les ha enseñado a hacer la compra de los equipos. Es decir, cómo podemos nosotros hacer los cálculos para poder comprar una ventiladora. Entonces, estas ventiladoras son más grandes que esta de acá. Al decir que son más grandes, estoy hablando de que tiene el motor, tiene mayor potencia, las aspas de la ventiladora son más grandes, el flujo de aire es mayor, la velocidad de aire es mayor de la ventiladora. El otro objetivo, decíamos, dentro de los silos, es mantener el grano húmedo. Por tiempos pequeños, ¿no es cierto? No vamos a mantener, pues, meses allí el grano húmedo. Son horas que lo vamos a tener el grano. Decíamos, por ejemplo, cuando recibimos grano húmedo y lo llevamos a los silos pulmón antes de poder secar esos granos. Y en épocas de zafra, nuestros secadores, ¿no es cierto?, no abastecen al grano que está ingresando al silo, a los centros de acopio. Entonces estamos obligados a llevarlo a unos silos pulmón. Muchas veces también utilizamos silos normales, pero la altura del grano no es grande. Tenemos que utilizar ese silo con alturas de grano bastante pequeñas. Pero lo importante es que cuando recibimos el grano, no lo podemos dejar ahí horas sin utilizar ventiladora. Tenemos que utilizar ventiladoras de mayor capacidad, mayores a 0,5 metros cúbicos por minuto por tonelada. Este es el caudal específico para esos silos pulmón, ¿no?, donde vamos a depositar grano húmedo. El metabolismo de los granos, de los insectos y de los microorganismos es mucho más grande en estas condiciones. Cuando el grano está húmedo, ustedes observan, si ustedes tocan inclusive el grano, tiene una alta temperatura. Todo ese calor que está generando los granos, los insectos y los microorganismos en un grano húmedo tiene que ser evacuado de esos silos pulmón. Por eso es que utilizamos la ventiladora de mayor tamaño, con un caudal específico mayor que en el caso del acondicionamiento o del enfriamiento de grano seco. Entonces, dependiendo qué operaciones van a realizar en los centros de acopio, ustedes tienen que tener una capacidad de sus ventiladoras en función a la operación que están realizando. Ahora, cuando ustedes hacen la selección de las ventiladoras, les han enseñado, ¿no es cierto?, qué es lo que quieren. Un segundito, por favor, lo dejé encendida. Bien, decíamos que de acuerdo a la cantidad de grano que ustedes van a manejar dentro de un silo, también ustedes tienen la opción de elegir más de una ventiladora. Ustedes van a ver que en los centros de acopio tenemos silos donde utilizamos más de una ventiladora, ¿no?
dependiendo si queremos vencer mayor presión estática de los granos dentro de los silos, o queremos mayores caudales de aire. Eso lo vamos a ver posteriormente. Bien, el sentido de ingreso del aire lo vamos a ver después con más detalle. Bien, hablemos del proceso de enfriamiento de los granos. Cuando introducimos aire a la masa de grano que se encuentra depositado en un silo, lo más importante es de que el aire ambiente debe estar a menor temperatura que el grano que se encuentra al interior del silo. Si no, no lo vamos a enfriar a ese grano. El objetivo es enfriar el grano. Entonces, tenemos que introducir ese aire, ¿no es cierto?, a una temperatura menor. ¿Qué es lo que sucede cuando introducimos un caudal de aire a cierta presión y a cierta temperatura de los silos? Lo podemos ver en estas gráficas. Si vamos a introducir aire frío por la parte inferior del silo, que es lo que normalmente hacemos, a ver, cuando ustedes vayan a los centros de acopio, siempre las ventiladoras que van a utilizar para enfriar el aire dentro del silo están colocadas siempre en el piso, en la parte inferior de los silos, ¿no? En la parte externa de los silos, ahí van a tener ustedes las ventiladoras, una o más ventiladoras. Si ustedes ven ventiladoras en la parte superior acá, en un silo, por ejemplo, decíamos que hay ventiladoras eólicas, no es con la finalidad de introducir un aire y hacer pasar ese aire por dentro de la masa del grano. Eso es lo que hacen las ventiladoras, ¿cierto? Introducir aire, ese aire va a pasar por este plenum, es la zona donde distribuimos el aire en esta parte inferior, y por este piso perforado va a ingresar el aire y va a estar en contacto con la masa de grano. Entonces ese aire va a pasar a través de los espacios intergranulares. Cuanto menos impurezas tenga el grano, que sea más grande, más seco, etc., entonces va a haber mayor espacio intergranular, menor resistencia al paso del aire, es decir, va a originar menor presión estática, el grano almacenado. Entonces, a través de esos espacios intergranulares va a pasar el aire a cierta temperatura. Hablábamos de las ventiladoras eólicas que están ubicadas en la parte superior. Esas ventiladoras de acá no realizan este objetivo, ¿no?, de hacer pasar el aire a través de la masa de grano, sino que simplemente decíamos que esas ventiladoras eólicas lo que hacen es quitar el aire de la parte superior. Esta parte ahí no tiene grano, ¿no es cierto? Por tanto, en esta zona va a haber la circulación de aire. Y eso lo hacemos con las ventiladoras eólicas colocadas en el techo del silo.
Entonces, cuando hablamos de las ventiladoras para enfriar el grano, siempre las ventiladoras se encuentran en el piso. Si queremos meter aire, ¿no? Lo hacemos a través de la ventiladora. Si queremos sacar aire, si el sentido es negativo, ¿no? Es decir, va a entrar por la parte superior el aire y va a salir por la parte inferior, lo que hacemos simplemente es volcar a la ventiladora. Son las mismas ventiladoras, pero la posición es diferente. Lo volcamos y lo que va a hacer la ventiladora es extraer el aire de acá del silo y lo va a sacar. Normalmente las operaciones que hacemos en los silos es introducir el aire. Es decir, el medio ambiente lo introduce a través del sistema de las ventiladoras y se va a distribuir entonces el aire por los espacios intergranulares y va a salir por la parte superior. Bien. Como la temperatura del grano y de los espacios intergranulares es mayor a la temperatura del aire que está ingresando, entonces lo primero que hace el aire es entrar en contacto con el grano que se encuentra en la zona inferior. Es esta zona la primera en cambiar la temperatura, en enfriarse. Es decir, el aire que ingresa se va a calentar en esta zona, ¿no? Y adquiere la temperatura del interior del silo. Al tener la misma temperatura, no hay una gradiente de temperatura, entonces ese aire sale por la parte superior sin afectar al grano que está en la parte superior, central o superior del silo. Solamente entonces lo que va a hacer es modificar al principio la temperatura del grano que se encuentra en la parte inferior del silo. Entonces, esta parte es la zona que primero se va a enfriar, ¿no? Una vez que esta zona tiene ya la misma temperatura del aire que está ingresando, entonces ese perfil de gradiente de temperatura va a ir subiendo. Tenemos entonces ya cuando estamos enfriando el grano, vamos a tener básicamente 3 zonas al interior de los silos. Ya la parte inferior es un grano frío, la parte intermedia es la zona de transición, es acá donde se está enfriando el grano, ¿no? Es acá donde el aire está tomando la temperatura del silo. Y esta parte superior es un grano caliente, es decir, a mayor temperatura. Ese perfil, esa gradiente de temperatura, entonces va a ir subiendo, es decir, la zona de transición va a ir subiendo con el tiempo, ¿no? Hasta que sale del silo, es decir, hasta que la temperatura sea la misma al interior del silo. Cuando la temperatura ya es uniforme, entonces se termina con el ciclo de aireación, se termina ya con la operación, ¿no es cierto?, para obtener una temperatura constante al interior del silo. Es decir, no, cuando nosotros enfriamos, no solamente vamos a enfriar una parte del silo, sino se va a presentar una gradiente de temperatura y el aire al interior del silo va a comenzar a migrar y se va a formar esa zona de mayor temperatura y mayor humedad al interior del silo. Entonces, para evitar esos problemas, tenemos que terminar con el enfriamiento y la temperatura del grano tiene que ser uniforme. Para conocer la duración del ciclo de aireación, vamos a esta ecuación para poder medir la duración, para conocer el ciclo de aireación.
Es decir, esta formulita nos dice que para conocer la duración de un ciclo de aireación es igual a una constante. Esta constante es de 16,5 horas metro cuadrado por minuto por tonelada, dividido entre un caudal específico. Y el caudal específico ya vimos arriba, que es metros cúbicos minuto tonelada. En definitiva, la duración de un ciclo de aireación es en horas. Reemplazamos el caudal específico acá, de la ventiladora. 16,5 dividido entre ese caudal específico, vamos a tener entonces el tiempo de duración del ciclo de aireación en horas. Sin embargo, existen otros factores que vamos a almacenar a 25 grados centígrados y lo vamos a enfriar, ese maíz, a esa temperatura hasta 17 grados centígrados. Decíamos que esta es la temperatura de referencia para evitar de que los insectos principalmente se multipliquen dentro de los silos. Si esta es la temperatura de almacenamiento de nuestro grano y tenemos maíz a 25 grados centígrados, tenemos que enfriar. Otro dato que nos proporciona este problema nos dice que la temperatura ambiente que vamos a utilizar, promedio, en esta zona, es entre 17 y 18 grados centígrados. Es decir, es una zona favorable para el almacenamiento de los granos. Entonces, esta temperatura básicamente es un clima templado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos diferentes tipos de clima acá en Bolivia. Normalmente nuestros granos eran almacenados en el altiplano. En el altiplano las temperaturas son bastante bajas y es un aire seco. Entonces podemos almacenar en nuestros silos, ¿no es cierto?, en el altiplano, por mucho tiempo. Y eso es lo que antes se hacía. También tenemos climas templados, ¿no es cierto?, la zona de Cochabamba, Chuquisaca. Nosotros tenemos también provincias con menor temperatura, clima mucho más templado. De eso se trata acá. En climas templados, ¿no es cierto?, las temperaturas, nos dice, promedio es de 17 y 18 grados centígrados. Significa de que, por ejemplo, a ver, por la zona de Valle Grande, una temperatura entre 17 y 18 grados centígrados significa de que en el día las temperaturas son más altas, ¿cierto? Porque siempre va variando las temperaturas. Pueden llegar a 25, 26 grados centígrados. Sin embargo, en la noche las temperaturas van a ser
inferiores a 17 grados centígrados. Entonces, como promedio nos dice que en esta zona la temperatura es entre 17 y 18 grados centígrados. Es decir, son climas favorables para la conservación de los granos. Este no es el caso de nosotros, ¿cierto? Nuestra temperatura promedio está por encima de 25 grados centígrados, no de 17, 18 grados centígrados. Bien, entonces, este grano a esta temperatura de 25 grados centígrados, ¿no? Lo vamos a enfriar a 17 centígrados utilizando el aire ambiente que tiene en promedio de temperatura entre 17 y 18 grados centígrados. Los resultados de este problema lo podemos ver en esta gráfica de acá. Si utilizamos entonces aire, ¿no es cierto?, con una temperatura promedio entre 17 y 18 grados, si nosotros lo enfriamos, metemos de manera permanente un caudal de aire dentro de los rangos de enfriamiento de grano seco, vamos a tener este resultado de acá, ¿no? Horas de funcionamiento de la ventiladora. Tenemos 226 horas. Es decir, vamos a necesitar 226 horas para bajar la temperatura del maíz de 25 grados centígrados a 17 grados centígrados, utilizando el aire, ¿no es cierto?, con una temperatura promedio entre 17 y 18 grados centígrados. Es decir, la ventiladora va a funcionar de día y de noche, ¿no?, durante 226 horas hasta que nuestro grano alcance la temperatura de 17 grados centígrados. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tiempo vamos a utilizar para alcanzar 17 grados centígrados? Cuando nosotros encendemos mediante un control automático las ventiladoras, cuando la temperatura del aire se encuentra por debajo de 17 grados centígrados. Esas son las operaciones que normalmente hacemos acá en nuestro centro de acopio. Es decir, no lo encendemos las ventiladoras las 24 horas del día. Uno, porque las temperaturas en el día son altas y son desfavorables para el enfriamiento. Y temperaturas mucho más bajas en la noche y en la madrugada. Entonces, normalmente utilizamos nosotros los sistemas de aireación en ciertas horas del día, ¿no?, donde las temperaturas son más bajas. En este ejemplo, si solamente se enciende la ventiladora cuando las temperaturas son por debajo de 17 grados centígrados, entonces solamente las ventiladoras van a estar encendidas 101 horas, mucho menor que esta de acá, ¿no es cierto? Sin embargo, si nos fijamos en estos otros resultados, esto de acá nos dice las horas totales para enfriar hasta 17 grados centígrados. Es decir, cuando encendemos la ventiladora, entonces, de este ejemplo de acá, sin parar, es decir, día y noche, decíamos que vamos a alcanzar la temperatura de 17 grados centígrados en un tiempo de 226 horas de trabajo de las ventiladoras. Sin embargo, cuando solamente las ventiladoras trabajan, cuando la temperatura del aire es inferior a 17 grados centígrados, el tiempo que va a tardar en enfriar es de 216 horas. Es decir, en esas 216 horas, 101 horas va a estar funcionando la ventiladora. Y el resto de tiempo
las ventiladoras van a estar apagadas. Es decir, lo que queremos ver acá es que es preferible que tengamos nosotros un sistema de control automático donde las ventiladoras se prendan cuando la temperatura del aire es adecuada para el enfriamiento del grano, que no esté trabajando todo el tiempo. Aparte de eso, ¿no es cierto?, vamos a ahorrar energía, es decir, el costo de la ventiladora, de mantener la temperatura, de alcanzar la temperatura hasta 17 grados centígrados, es mucho más barato cuando las ventiladoras solamente funcionan por debajo de un límite de temperatura, como en este caso. Y el tiempo de vida útil de esas ventiladoras van a ser mucho mayor, porque no está trabajando todo el tiempo la ventiladora. Por eso que estos dos tipos de operaciones, el más aconsejable es encender las ventiladoras cuando las temperaturas del aire alcanzan una temperatura ya programada en los centros de acopio. Habíamos mencionado que hay dos formas de trabajar con el aire. Y decíamos que el sistema de presión positiva es el que normalmente utilizamos nosotros en nuestro centro de acopio. Es decir, las ventiladoras lo que van a hacer siempre es meter aire al interior del silo y no sacar el aire y expulsarlo hacia afuera. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este sistema de presión positiva? Primero, la inspección visual. Decíamos que cuando metemos aire por la parte inferior, la que más tarda en enfriarse y la que se controla menos es la parte superior, esto de acá. Esta es la zona donde hay mayor infectación en los silos. Entonces, si hay una entrada de hombre, podemos ingresar y podemos observar qué es lo que está pasando en esta zona, ¿no? Podemos ver fácilmente si el grano se está deteriorando en esta zona, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar medidas de corrección. Pero no podemos hacer eso ya dentro de la masa o en la parte inferior, ¿no? Si va a ingresar aire por la parte superior y va a salir por la parte inferior, entonces la zona más dañada va a estar en la parte inferior del silo. También es importante utilizar este sistema de presión positiva cuando vamos a agregar nuevas capas de grano. Es decir, muchas veces almacenamos un grano hasta cierto nivel del silo y queremos agregar mayor cantidad de grano, ¿cierto? Entonces, cuando colocamos grano en la parte superior acá y vamos a airear el grano, entonces como el aire está ingresando por la parte inferior y está saliendo por la parte superior, lo que vamos a hacer es quitar la temperatura de la parte inferior y de la parte superior, ¿no? Eso no se podría hacer si el aire ingresa por la parte superior. Si entra por acá el aire, la humedad que tiene este grano que estamos depositando en la parte superior va a pasar a través de esta masa, que es más seca. Entonces, vamos a humedecer nuestro grano y vamos a aumentar la temperatura del grano almacenado. Entonces, por eso que se prefiere utilizar este sistema de presión positiva cuando tenemos que agregar nuevas capas de grano caliente sin afectar la temperatura del grano almacenado. También este sistema de presión positiva es importante
la obstrucción de los pisos perforados acá. Decíamos que cuando introducimos aire por la parte inferior va a venir a un pleno, ¿no es cierto? Aquí hay un espacio donde se va a distribuir el aire. Como está ingresando aire, hace presión de abajo hacia arriba. Entonces aquí, este piso de aquí es perforado. Por tanto, todas las impurezas que están en el piso van a ser levantadas por la presión de aire que ingresa. No se obstruye esas perforaciones. Sin embargo, si vamos a meter por la parte superior y absorbe acá, va a pasar por la ventiladora por la parte inferior, entonces puede obstruirse los ductos acá en el pleno. Sin embargo, también hay algunos problemitas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ingresa el aire por acá, por la parte inferior, y sale por la parte superior, puede haber condensación de vapor de agua en esta zona de acá. Es decir, podemos tener condensación en el techo del silo. ¿Cuándo sucede eso? Normalmente en las noches. La temperatura en esta zona en las noches es más fría. Por tanto, el aire que está en la parte superior, que tiene vapor de agua, se va a condensar y esa condensación del vapor de agua va a mojar el grano que está en la parte superior. También hay un problema, ¿no es cierto?, en las ventiladoras. Cuando la presión estática por efecto de la masa de grano es grande, es decir, cuando estos silos de acá son bastante altos, ¿no?, vamos a tener una mayor presión estática por la masa del grano. Entonces esa presión estática es máxima en el plenum, aquí abajo. Aquí abajo vamos a medir la presión estática del aire. Entonces cuando metemos aire por acá y la presión es alta en la parte inferior, ¿no?, va a aumentar la temperatura del aire que nos está entregando la ventiladora. Y no sucede eso cuando estamos metiendo aire por la parte superior. Entonces, normalmente en los centros de acopio realizamos la aireación utilizando un sistema de presión positiva. Es decir, normalmente las ventiladoras lo que hacen es meter el aire, ¿no?, distribuir ese aire en el espacio intergranular, va a pasar a través de la masa de grano y va a salir por la parte superior. Aquí tenemos los sistemas de presión negativo. Ya ustedes lo pueden ver en este material, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Repito que el sistema de presión positivo el que utilizamos en nuestros centros de acopio. Bien, ¿cuáles son las estrategias que vamos a utilizar nosotros en los sistemas de aireación? En la figura que ustedes ven en su pantalla, para poder analizar la influencia del aire del medio ambiente, vamos a tomar dos zonas donde se encuentran ubicados los silos. En esta zona, básicamente es una zona templada, cálida, más parecida a nuestra zona. Y esta otra zona es mucho más apta para el almacenamiento de los
grano, en un silo. Me refiero al clima, ¿no es cierto? A la temperatura y a la humedad del medio ambiente. Por ejemplo, si queremos enfriar nuestro grano a la temperatura de almacenamiento, es decir, a la temperatura de 17 grados centígrados, esta línea recta de acá nos está mostrando en esta gráfica la temperatura de 17 grados centígrados, ¿no? En el eje Y tenemos la temperatura del medio ambiente y en el eje X tenemos acá los meses del año. Entonces, si nos fijamos en esta gráfica, en esta curva, si vemos, por ejemplo, esta gráfica de acá, y nosotros queremos utilizar el aire para disminuir la temperatura. Acuérdense del ejemplito que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Un maíz a 25 grados centígrados, queremos enfriar hasta 17 grados centígrados, y en ese ejemplo la temperatura ambiente era entre 17 y 18 grados centígrados, ¿no? Entonces, si nos fijamos ahora esta curva de acá y vemos la temperatura de 17 grados centígrados, entonces el aire que vamos a utilizar lo podemos hacer ya desde el mes de marzo, ¿no? En esta zona. Es decir, en el mes de marzo, más o menos por acá, tenemos la temperatura promedio, ¿no? De esta zona, que es un poquito menor a 25 grados centígrados. Con este aire, a esta temperatura, vamos a enfriar nuestro grano, cualquiera que sea el grano, hasta alcanzar la temperatura de 17 grados centígrados, porque a esta temperatura promedio, ¿no? En las noches van a ser temperaturas bajas y en el día van a ser temperaturas más altas que, por ejemplo, 24, 23 grados centígrados. Entonces, a partir de este mes ya nosotros podemos enfriar un grano en un silo utilizando el aire ambiente. Prácticamente hasta el mes de noviembre, ¿no? Sin embargo, en esta otra zona, prácticamente durante todo el año, por ejemplo, acá tenemos una temperatura ambiente un poquito mayor a 20 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, con este clima, su temperatura ambiente, por ejemplo, acá, vamos a suponer 20 grados centígrados, en las noches o en las madrugadas, su temperatura va a estar entre 10, 15 grados centígrados. Entonces son zonas aptas para la conservación de los granos. Entonces básicamente vemos la evolución acá de la temperatura en esa zona en función de los meses del año, ¿no? Y prácticamente durante todo el año podemos almacenar grano en esa zona y alcanzar temperaturas por debajo de 17 grados centígrados dentro de nuestro silo. Entonces, estos climas, ¿no es cierto?, que son fríos, son aptos para la conservación de los granos. En el caso de nuestra zona, donde las temperaturas son elevadas y las humedades son altas, tal vez se parezca un poco más a esta, ¿no es cierto?, o esté por acá arriba. En ese caso, por ejemplo, en nuestro clima, ciertos meses son aptos para la conservación de nuestro grano, ¿no? Sin embargo, la mayor parte del tiempo tenemos temperaturas elevadas y humedades altas. Entonces, ahora en nuestro silo, lo que hacemos es utilizar el sistema de refrigeración. Con ese sistema de refrigeración que vamos a ver, vamos a conservar el grano dentro de los silos, ¿no es cierto? Y vamos a enfriar cualquier día
en cualquier mes del año, porque vamos a meter un aire artificial, vamos a programar a qué temperatura y a qué humedad va a ingresar ese aire dentro de los silos. Entonces esa tecnología nos permite a nosotros tener temperaturas bajas dentro de los silos, 17 grados centígrados, ¿no? En cualquier época del año. No estamos nosotros condicionados con las temperaturas y humedades del medio ambiente. Por supuesto que estos sistemas de conservación de grano en clima frío, el costo por tonelada de grano es mucho más barato, ¿no es cierto?, almacenarlo. Bien, cuando utilizamos el aire ambiente para enfriar los granos dentro de un silo, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos elegir una sola temperatura límite para enfriar nuestro grano o mover esa temperatura a diferentes temperaturas límite. Por ejemplo, veamos la curva azul. En este silo, ¿no?, para enfriar el grano se programó una temperatura por debajo de 17 grados centígrados. Es decir, que cuando las temperaturas del medio ambiente, por ejemplo, en las madrugadas o en las noches, está por debajo de 17 grados centígrados, recién se va a encender las ventiladoras, ¿no? Porque está programado en ese sentido. Es decir, muchas veces lo programamos, las ventiladoras, con control automático. Siempre tenemos controles automáticos en los silos. Entonces, esos controles automáticos, las ventiladoras se van a encender a la temperatura que ha sido programada. Por ejemplo, si nosotros seamos más concretos, vamos a suponer de que esta curva azul es acá en nuestro departamento, básicamente por las zonas productoras de grano, por ejemplo, en la zona de Pailón, ¿no? Si lo programamos, el control automático, para que se enciendan las ventiladoras, cuando las temperaturas sea 17 o menos, entonces básicamente las ventiladoras se van a encender 1 hora, 2 horas cada día, ¿no es cierto? Porque normalmente las temperaturas en nuestra zona son altas. Por tanto, temperaturas por debajo de 17 grados centígrados, ¿no?, básicamente será una media hora o 1 hora en el día, en las 24 horas. Entonces, como las ventiladoras no están trabajando mucho, ¿no es cierto?, solamente trabajan cuando se alcanza esas temperaturas límite. Entonces, como no está trabajando las ventiladoras, prácticamente las temperaturas dentro del silo van a permanecer constantes, como en este caso, muy poco disminuye, ¿no? Lo más aconsejable en nuestro centro de acopio es programar el límite de temperatura de encendido de la ventiladora en función al medio ambiente. Es decir, por ejemplo, si esta temperatura es de 35 grados centígrados, que dice acá, podemos programar nuestra ventiladora cuando alcance, por ejemplo, 30 grados centígrados, ¿no? Entonces, cuando la temperatura del medio ambiente esté en 30 grados centígrados, ya se puede encender la ventiladora, ¿no? Y una vez que alcanza esa temperatura, disminuimos la temperatura unos 3 a 5 grados centígrados para que de manera gradual vaya disminuyendo la temperatura del grano dentro del silo.
es decir, tengamos más horas de trabajo de la ventiladora. En este caso, en este ejemplo, para el segundo caso, se programa la ventiladora a 23 grados centígrados. Es decir, el grano se encuentra a 35 grados centígrados. Ello, de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad de su aire, ellos van a programar el control automático que se encienda la ventiladora cuando el medio ambiente alcance la temperatura de 23 grados centígrados, ¿no? En ese caso, la temperatura al interior del silo va a disminuir mucho más rápido. En el menor tiempo posible va a disminuir la temperatura. Y eso es bueno, ¿cierto? De que la temperatura del aire dentro del silo, la temperatura del grano dentro del silo, disminuya en un corto tiempo. Una vez que se alcanza esa temperatura de 23 grados centígrados, se reprograma el control automático y se lo coloca como límite ahora de encendido de la ventiladora, por ejemplo, a 18 grados centígrados. Entonces aquí el tiempo es un poco más largo, ¿no es cierto?, para que el grano disminuya de 23 a 18 grados centígrados. Este segundo ciclo es más largo. Y posteriormente se puede programar a la ventiladora para que se encienda a una temperatura de 13 grados centígrados, que este de aquí, para que la temperatura dentro del silo sea inferior a 17 grados centígrados. Entonces, esta forma de trabajar es más aconsejable que esta de aquí. Es decir, con este sistema de trabajo, las ventiladoras se van a encender, van a trabajar menos tiempo, ¿no es cierto? Y vamos a tardar más tiempo en disminuir las temperaturas dentro del silo. Entonces, cuando ustedes quieren utilizar el aire ambiente en los centros de acopio, van a programar la temperatura de encendido en función a las características que tenga de humedad y temperatura de su medio ambiente. Supongamos, en este momento, por ejemplo, la temperatura promedio debe ser 24 o 25 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer de que el grano se encuentra a una temperatura de 32 grados centígrados en este momento. Pongamos, a esa temperatura va a salir de la secadora, una vez enfriado. Entonces, cuando lo llevamos a los silos, necesitamos bajar la temperatura lo más que podamos en el menor corto tiempo posible. Entonces, vamos a programar nuestra ventiladora, ¿no es cierto?, a unos 25 grados centígrados para que trabaje más las ventiladoras. Seguramente ya en la noche, en la madrugada, las ventiladoras van a estar trabajando, van a tener temperaturas menores a esa temperatura programada. Entonces así ustedes van disminuyendo mucho más rápido la temperatura al interior del silo. Cuando ustedes programan el límite de encendido, ¿no es cierto?, cercano a las temperaturas del medio ambiente. Esta gráfica nos ayuda a entender entonces lo que estamos hablando. Supongamos que la ventiladora acá en este silo, ¿no es cierto?, se programa para que la ventiladora se encienda a 25 grados centígrados y otra ventiladora en el mismo lugar, en la misma zona, se va a programar a una temperatura de 20 grados centígrados, ¿no?
Entonces, si vemos acá el tiempo de almacenamiento, vamos a tomar, por ejemplo, 5 días. Vamos a ver de que en el caso de programar la temperatura de encendido de la ventiladora a 20 grados centígrados, si esta es la curva, ¿no es cierto?, de temperatura del aire, del medio ambiente. Entonces, si la ventiladora está programada para que se encienda a 20 grados centígrados, piense que solamente se va a encender, en los 5 días, se va a encender este tiempo de acá. Bastante corto, ¿no es cierto? Unas horas, creo que son 4 horas de encendido. Sin embargo, si programamos a mayor temperatura, por ejemplo 25 grados centígrados, para el encendido de la ventiladora, entonces si vemos el perfil de temperatura del aire, entonces vamos a ver que tenemos esta zona donde se va, este tiempo donde se va a encender la ventiladora. Tenemos este tiempo donde se enciende la ventiladora y tenemos este tiempo de acá, ¿no?, donde se va a encender la ventiladora. Tenemos más tiempo de trabajo de la ventiladora cuando programamos entonces gradientes de temperatura cercanas a la temperatura del grano. Eso está en función del cambio de temperatura del medio ambiente, ¿cierto? Mayor tiempo, mayor grado centígrado en la programación, mayor tiempo de trabajo de la ventiladora. Y más posibilidad de enfriamiento. Bien, este es el sistema de control automático que utilizamos en los centros de acopio. A ver si podemos ir en este semestre a los centros de acopio, donde les voy a mostrar todos estos sistemas allá en los silos. Bien, ahora vamos a ver la ingeniería de aireación. Básicamente, en un silo, ¿no es cierto?, nos interesa la ventiladora que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar el aire del medio ambiente, aquí tenemos una ventiladora. Esta ventiladora tiene que estar diseñada de tal manera que pueda entregarnos un flujo de aire, un caudal de aire, ¿no es cierto?, para poder conocer el caudal específico de aire. Tiene que pasar ese aire a través de la masa de grano. Entonces, el diseño de la capacidad de esta ventiladora tiene que estar adecuada a las condiciones del silo. Aquí abajo tenemos el plenum del aire, ¿cierto? Es decir, es acá donde vamos a distribuir el aire. Una vez distribuido el aire, va a pasar a través de estas placas perforadas y va a ingresar a la masa de grano y va a pasar a través del espacio intergranular. Y decíamos que cuando enfriamos el grano, vamos a tener grano frío, la zona de transición y el grano caliente, ¿no?, hasta uniformizar la temperatura, utilizando aire frío. Bien, veamos la resistencia del aire, es decir, la presión estática. Si el aire va a pasar con cierta velocidad y caudal por el espacio intergranular, se va a presentar una resistencia al flujo del aire, un rozamiento. Y a eso lo conocemos como presión estática.
Esa presión estática va a depender de los siguientes factores. Lo más importante, el caudal de aire. Cuando aumenta el caudal de aire, también va a aumentar la velocidad del aire, ¿no? Que va a pasar a través de la masa de grano. Al aumentar la velocidad del aire, aumentar el caudal del aire, va a aumentar el rozamiento entre el grano y el aire. Por tanto, va a aumentar la presión estática. El otro factor importante es la altura de la columna de grano. Es decir, cuanto mayor es la distancia que debe recorrer el aire, mayor es la resistencia a su paso. Es decir, cuanto más alto sea el silo donde se encuentra almacenado un grano, va a haber una mayor presión estática por efecto de la columna de grano. Entonces ya tenemos dos factores importantes en la presión estática, el caudal de aire y la columna de grano. Otro factor importante es el tipo de grano. Los granos tienen forma, tienen tamaño, entonces esa forma y tamaño va a influir en el rozamiento del aire cuando está pasando por la masa de grano, por tanto va a influir en la presión estática. Cuando hacemos los cálculos en los silos, tomamos siempre como referencia al grano más pequeño que vamos a almacenar, ¿no? Precisamente para ver el efecto del tipo de grano en el almacenamiento. Y el otro factor son las impurezas finas, es decir, materiales finos que acompañan al grano y que van a ocupar el espacio intergranular. Al haber menor espacio intergranular, va a haber mayor resistencia al paso del aire. Por eso que el grano que lo vamos a almacenar tiene que tener un bajo porcentaje de impureza, 3% máximo de impureza. Cuanto más limpio sea el grano, mayor espacio intergranular, menor resistencia al paso del aire, menor presión estática. Bien, entonces estos factores van a influir en la presión estática. Básicamente vamos a hablar de estos dos. Vamos a suponer de que el grano que vamos a almacenar está limpio y el efecto del tipo de grano, ¿no es cierto? No lo vamos a considerar porque vamos a hacer los cálculos en base al grano más pequeño. ¿Cómo podemos nosotros determinar, calcular la presión estática? Vamos a ver este documento para el cálculo de la presión estática. En un centro de acopio
para poder medir la presión estática en ese silo, lo que hacemos por lo general es introducir un tubo plástico al plenum del silo. Extremo de ese tubo plástico vamos a colocar un medidor de presión, vamos a colocar un manómetro. Entonces, cuando el silo, por ejemplo, está lleno de grano, de un tipo de grano, encendemos las ventiladoras y vamos a medir en esas condiciones la presión del aire en la parte inferior, es decir, en el plenum, directamente, a través de un manómetro. Esa es la forma más correcta de medir la presión estática. La presión que vamos a medir con este instrumento nos está midiendo la presión del aire en el plenum por efecto de los granos almacenados en un silo. También tenemos otra forma de medir las presiones estáticas que origina el grano almacenado. Y para ello vamos a recurrir, por ejemplo, a las constantes de Shed. Tenemos acá en esta tablita unas constantes en unidades internacionales y en unidades inglesas para diferentes tipos de granos. Estas constantes nos van a permitir entonces utilizar la ecuación de Shed en el cálculo de las presiones estáticas. Cuando hablamos de caudal, podemos hablar de caudal total y lo vamos a representar con una Q. El caudal total son los metros cúbicos de aire que nos entrega la ventiladora por unidad de tiempo, ya sea minutos, segundos u horas. Ese es el caudal total. El caudal específico, habíamos visto, es el caudal total dividido entre la cantidad de grano que se encuentra depositado en el silo, es decir, en toneladas. Por tanto, el caudal específico es en metros cúbicos por minuto por tonelada. Una tercera forma de expresar el caudal es el caudal por unidad de superficie, que lo vamos a representar con U sub A. Es el caudal total dividido por la superficie que tiene el piso del silo. Y lo vamos a expresar a este caudal por unidad de superficie en metros cúbicos por minuto por metro cuadrado de superficie. Y este caudal por unidad de superficie es el que se encuentra en la ecuación de Shed. Es decir, cuando hacemos cálculo, siempre nos van a proporcionar el caudal total de la ventiladora en metros cúbicos por minuto. Conociendo la cantidad de grano que hay en el silo, lo vamos a transformar ese caudal total en caudal específico, en metros cúbicos por minuto por tonelada. Y posteriormente lo vamos a transformar, ¿no es cierto? Lo podemos transformar en caudal por unidad de superficie. Es decir, es el caudal total sobre la superficie del silo y vamos a tener metros cúbicos por minuto por metro cuadrado. Y es eso lo que vamos a reemplazar en las ecuaciones de Shed.
Y en esta tablita también nos muestra, ¿no es cierto?, para qué vamos a emplear las ventiladoras. Para enfriar grano seco, para disminuir la temperatura y la humedad en las gradientes en el silo, ¿no es cierto?, o para conservar grano húmedo. Veamos este ejemplito para entender el uso de la ecuación de Shed. Nos dice que un silo de grano de 6 metros de diámetro, de fondo plano, perforado, está lleno hasta 3 metros de altura con semilla de maíz. El ventilador provee un caudal específico de 0,35 metros cúbicos por minuto por tonelada. Determinar la presión estática de esa capa de semilla. Nos piden calcular la presión estática utilizando la ecuación de Shed. Bien, decíamos que esa ecuación de Shed va a utilizar el caudal por unidad de superficie. Y este problema nos está proporcionando el caudal específico, metros cúbicos minuto por tonelada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar el caudal específico en caudal total y posteriormente, conocido el caudal total, vamos a dividir entre la superficie del silo y vamos a encontrar el caudal por superficie de silo. Y eso lo vamos a reemplazar en la ecuación de Shed. Entonces, ¿qué operaciones vamos a realizar? Primero vamos a determinar la superficie del silo, del piso del silo, en metros cuadrados. La fórmula es pi r cuadrado, es un cilindro. Reemplazamos el valor de pi y nos dice que el diámetro de nuestro silo es de 6 metros, por tanto el radio del silo es de 3 metros. 3 metros elevado al cuadrado, pi por r cuadrado, para conocer el área del piso de nuestro silo. La superficie del piso es 28.3 metros cuadrados. Queremos ahora determinar, porque no nos dan acá, las toneladas de grano que se encuentran almacenados, solamente nos está dando la altura de llenado del silo. 3 metros de altura con semilla de maíz. Entonces tenemos nuestro silo y vamos a calcular el volumen primero del silo. El volumen del silo, perdón, el volumen del grano almacenado en el silo de metros cúbicos es igual a la superficie del piso del silo en metros cuadrados multiplicado por la altura del grano. Entonces conocemos la superficie del piso, lo multiplicamos por 3 metros. Nos dice que el grano de maíz está almacenado en un silo y ocupa una altura de 3 metros. Una vez conocido el volumen del grano, vamos a conocer ahora el peso del grano en toneladas en función al volumen. Para eso, en los silos ocupamos esta formulita para conocer la masa del grano en función al volumen del grano en el silo. Lo vamos a multiplicar ese volumen por el peso específico dividido entre 100. Es decir, ¿se acuerdan que el peso específico era un rubro en el análisis de los granos, el análisis físico, ¿no es cierto? Y habíamos explicado brevemente cómo se determinaba el peso específico. Bien, una vez conocido ese valor en el laboratorio del peso específico del grano, eso lo vamos a utilizar en esta fórmula, lo vamos a dividir entre 100. Entonces, ese factor es 0,75, ¿no? El peso hectolítrico, espérame un rato.
el peso específico dividido entre 100, vamos a tener entonces el peso del grano, toneladas por metro cúbico. Entonces, este valor de acá, seguramente se ha hecho el análisis en el laboratorio de ese grano y se determinó el peso específico de ese grano, en este caso del maíz, era 75 kilogramos por hectolitro. Es el peso hectolitro. Ahora lo vamos a dividir entre 100 y vamos a tener 0,75 toneladas por metro cúbico. Ese valor lo vamos a multiplicar entonces por el volumen del grano. Y vamos a tener las toneladas de grano de maíz almacenado en el silo, 63.62 toneladas. Bien, esos cálculos los vamos a utilizar ahora. Vamos a determinar primero el caudal total. Este caudal total lo vamos a determinar en base al caudal específico que nos está brindando el problema, ¿no? Nos dice que el caudal específico es 0,35 metros cúbicos por minuto por tonelada, y ahora lo vamos a multiplicar a este dato, lo vamos a multiplicar por la masa de grano, que es 63.62 toneladas. Al multiplicar por las toneladas de grano, estamos determinando el caudal total. Es decir, el caudal específico lo estamos transformando en caudal total, en metros cúbicos por minuto. Una vez conocido el caudal total, ahora lo vamos a transformar en el caudal por unidad de superficie. A este valor de acá, ¿no?, lo vamos a dividir entre la superficie del silo. Y los minutos lo vamos a transformar en segundos. Entonces la superficie del silo ya lo conocimos con el cálculo, es 28.3 metros cuadrados, y lo transformamos los minutos en segundos. Y obtenemos el caudal por unidad de superficie, en este caso 0,0131 metros cúbicos por segundo por metro cuadrado de superficie. Este caudal por unidad de superficie es el que vamos a reemplazar en la fórmula de Shed, que es esta de acá. En esta fórmula de Shed, esa fórmula está en función del caudal de aire por unidad de superficie, Q sub A elevado al cuadrado, multiplicado por un factor experimental que depende de los granos, del tipo de grano. Ese valor, en el caso del maíz, es de 2,07 por 10 elevado a 4. En el numerador y en el denominador tenemos el logaritmo de Periano de 1 más la constante B multiplicado por el caudal por unidad de superficie. En el caso del maíz, la constante B es igual a 30,4, que es este de aquí. Esto de acá es B. Entonces A, esto es B. En la fórmula de Shed, para determinar la presión estática. Reemplazamos entonces sus constantes para el maíz. Reemplazamos el caudal de aire por unidad de superficie y vamos a determinar la presión estática por metro cuadrado en unidades internacionales, en pascal por metro de altura de grano. A este valor lo vamos a multiplicar por la altura del grano en el silo. En el ejemplo nos dice 3 metros de altura. Y vamos a obtener entonces la presión estática que ejerce la masa de grano, la masa de maíz, ¿no es cierto?, cuando pase aire a través del espacio intergranular. Entonces, esta forma de obtener
las presiones estáticas es utilizando estas ecuaciones semiempíricas de Shed. Bien, lo vamos a dejar acá, a la 1. Y nos vemos el día de mañana, a las 11 de la mañana. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Bien, hasta luego. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Adiós. Hasta luego.